Mi nombre es Israel Adán, soy el director del área de transparencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Mi presentación será lo más rápida posible, en el sentido de que primero que José Luis lógicamente intervenga y segundo dejar el espacio mayor posible para realizar preguntas por parte de los asistentes. Desconozco cuál es vuestro perfil de los asistentes, tanto online como presenciales, pero entiendo que debéis ser personal tanto de la Diputación como de las distintas entidades locales de la provincia en sus diferentes categorías. La presentación estará dividida en tres partes: una primera introducción con algunos datos estadísticos de la provincia, una segunda parte dedicada a la unidad de transparencia o la unidad de información en sus diferentes denominaciones que puede tener dentro de una estructura organizativa administrativa. Y, en tercer lugar, haré una presentación del autocuestionario del cuestionario de autoevaluación para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que desde hace aproximadamente unos 4 o 5 meses el Consejo puso en marcha. Ahí necesitaré el enlace web para ir mostrándolo. Pues empezamos. Aquí, ahora sí. Respecto a los datos estadísticos, la provincia de Málaga se coloca no he hecho la introducción, pero bueno, el director ya lo ha dicho en la introducción. Concretamente, el área de transparencia trabaja en dos áreas o en dos gabinetes principalmente. Reclamaciones, esto es todo lo que corresponde con el ejercicio del derecho de acceso, y en segundo lugar con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Reclamaciones, denuncias a efectos de la ponencia. En el caso de reclamaciones, ahí tenéis los datos estadísticos a nivel provincial. Son datos acumulados desde el nacimiento del Consejo a principios del año 2016. La provincia de Málaga se coloca en una tercera posición en el ranking de provincias que reciben un mayor número de reclamaciones. Si os fijáis, Málaga, si no me equivoco, es la segunda provincia con mayor número de población, y sin embargo es la tercera en número de reclamaciones, lo cual es francamente positivo. Sin embargo, fijaros que la provincia que recibe un mayor número de reclamaciones es Cádiz, que sin embargo es la tercera en términos poblacionales en Andalucía. Además, el salto respecto a Sevilla, que es la segunda, es importante, es de 4 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los municipios malagueños reciben bastante menos reclamaciones de las que estadísticamente deberían recibir. Los motivos pueden ser muy variados, de distintos desde el número de municipios que hay en cada provincia, ya no solo de población, el número de conflictividad de esos municipios, el número de o la capacidad de generar conflictos por parte de los ciudadanos que consultan, etcétera. Desde nuestra perspectiva, o mejor dicho, desde mi perspectiva en el día a día, uno de los motivos principales es la inexistencia en Málaga, en la provincia, de un número muy elevado de personas que reiteran mucho sus solicitudes de información. Esto es, algunos ya lo conocéis porque hay, en el caso de Málaga también, hay ayuntamientos principalmente en los que a una sola persona acumula un número bastante importante de solicitudes por distintos motivos. Hay incluso, no solo son personas, en algunos casos son personas físicas, son personas jurídicas que son asociaciones que se dedican a este tema. En el caso de Málaga hay pocos municipios que tengan esta situación. Sin embargo, por ejemplo, Cádiz sí dispone, o si la palabra no es disponer, recibe muchísimas, los municipios de Cádiz reciben, muy pocos municipios reciben muchas preguntas de unas mismas personas, y esa circunstancia no ocurre en Málaga. En el caso de las denuncias, el cambio es aún menor. En este caso, Málaga ocupa una cuarta posición, aunque muy seguida de Almería, y sin embargo Almería tiene infinitamente menos población. El caso de las denuncias, en todo caso, los datos estadísticos no es que no sean reales, que lo son, sino son poco representativos porque en los años primeros, 2016, 17 esencialmente, y 18 incluso, se recibió un aluvión de denuncias por parte de las entidades locales, que estuvieron muy focalizadas, como podréis imaginar, en Sevilla, debido al incumplimiento de una obligación de publicidad activa muy concreta, que era la obligación de publicar los documentos sometidos a trámite de información pública. Determinadas asociaciones relacionadas con el ámbito medioambiental interpusieron muchísimas denuncias, lo cual generó una importante carga de trabajo en los primeros años de vigencia del Consejo.
Con datos más detallados, en este caso de la provincia de Málaga, y en este caso la evolución anual, hemos visto que se produce un decrecimiento en el caso de reclamaciones del número de reclamaciones recibidas, que colocan a Málaga en la posición tercera que antes hemos dicho respecto a datos acumulados. Esto es aproximadamente un 16,7. No hemos cerrado el año, pero la tendencia va a ser esa. En el caso de denuncia, el decrecimiento es aún menor. Este año, por ejemplo, solo hemos recibido 3 denuncias. En general, en el año 2022 hemos notado y detectado un importante descenso en el número tanto de reclamaciones como de denuncias, especialmente en el caso de denuncia. Respecto ya específicamente a reclamaciones por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, la tipología de entidad pública más reclamada en el caso de la provincia de Málaga son los ayuntamientos. En este caso, de 53 organismos públicos malagueños reclamados, 45 de ellos han sido ayuntamientos. Es la tónica general. Como regla general, esto ocurre en el resto de provincias. El organismo más reclamado es, como es lógico, o parecería ser lógico, es el Ayuntamiento de Málaga, lógicamente por población. No sé ahora mismo la cifra de población de Málaga, pero entiendo que debe reunir aproximadamente un tercio aproximadamente de la población de la provincia. Sin embargo, esto que parece una regla general, sin embargo no lo es. De hecho, creo que Málaga es la única provincia en la cual existe cierta correlación entre el número de habitantes de cada municipio y el número de reclamaciones que recibe. En el resto de provincias no ocurre lo mismo. Esto es, hay municipios pequeños, muy pequeños, que a lo mejor tienen 1000 habitantes y que ocupan el top o el primer lugar en el número de recepción de reclamaciones, debido principalmente a lo indicado anteriormente, que tienen una persona que reclama mucho. En el caso de la Diputación de Málaga ha recibido 6 reclamaciones sobre un total de 358. Las entidades instrumentales, consorcios y mancomunidades son residuales. Si bien sí debemos indicar que hay una figura dentro de esta categoría, esto de las mancomunidades y consorcios, que recibe un número bastante elevado de reclamaciones. Respecto a las resoluciones de estas reclamaciones, y en comparación con los datos acumulados del total de entidades locales de Andalucía, la provincia de Málaga tiene un porcentaje más elevado tanto de estimaciones como de inadmisiones y unos datos similares, o en algunos casos inferiores, en el caso de resoluciones con estimaciones parciales o desestimatorias. Existen otras formas de resolución, como puede ser la terminación del procedimiento o los desistimientos, pero son datos más residuales. ¿Qué quiere decir este dato? Pues no quiere decir nada, sino simplemente que hay un mayor porcentaje debido a distintos motivos. Puede ser porque haya una entidad que recibe mucho y no responde, o otras que tienen una entidad o una persona que reclama mucho y el ayuntamiento no responde, etcétera, etcétera. En el caso de denuncias, los datos son relativamente similares a los anteriormente indicados respecto a reclamaciones. El tipo de entidad reclamada sigue siendo los ayuntamientos y el número, si bien en este caso la distancia es mayor, hablamos de 34 ayuntamientos sobre un total de 48 entidades locales y entidades instrumentales denunciadas. De hecho, aquí en el caso de denuncias no existe esta correlación de la que antes hablábamos. De hecho, el organismo más reclamado no es el Ayuntamiento de Málaga, que de hecho creo, así hablando de cabeza, creo que no tiene ninguna denuncia por incumplimiento de obligaciones de publicidad activa. La Diputación solo ha recibido una denuncia de las 55 que hemos recibido hasta la fecha, y el resto de entidades son entidades instrumentales o consorcios y mancomunidades. Como decía, no existe en el ámbito de la publicidad activa esa correlación entre número de habitantes y número de denuncias recibidos. Y al igual que hablábamos en el caso de las reclamaciones, en el caso de la provincia, tiene un porcentaje más elevado de requerimiento de subsanación, que sería correlativo a lo que sería una estimación de una reclamación. En los motivos los mismos, requeriría un análisis más detallado e individualizado, en este caso son menos, con lo cual sería más fácil,
pero probablemente responda a los mismos patrones que hemos indicado anteriormente. Si pasamos al segundo punto de la ponencia, la importancia de las unidades de transparencia, la ley estatal, la ley básica de carácter básico, no prevé o no establece ninguna obligación de crear unidades de transparencia, unidades de información, como queramos denominarla, en tanto en cuanto se trata de una cuestión meramente organizativa y que por lo tanto queda en manos del desarrollo vía legal o vía reglamentario por las comunidades autónomas y entidades locales. Sí establece, eso sí, una obligación, aunque lógicamente no tiene el carácter no tiene un componente, no tiene una repercusión infractora, de que las administraciones públicas incluyan la transparencia en su gestión diaria, en el tratamiento normalizado de sus servicios públicos, de los servicios públicos que presta. Esta misma previsión está incluida en el artículo 35 de la ley andaluza y se complementa con la previsión del artículo 31, que establece un deber de auxilio y colaboración por parte de las administraciones públicas, especialmente respecto a las personas que ejerzan el derecho al acceso a la información pública. En el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, sí tiene su repercusión o su obligatoriedad en la creación de unidades de transparencia. La propia Ley Andaluza de Transparencia así lo prevé, y en su momento se crearon unidades de transparencia vinculadas a cada una de las consejerías existentes en la Administración de la Junta, y así sigue. De hecho, el decreto 289/2015 así lo regula. Previamente a mi trabajo en el Consejo fui no responsable, pero sí trabajé en la Administración, en una unidad de transparencia, y de esta experiencia se deriva mi opinión sobre la importancia de la regulación y creación, en el sentido que sea, de alguna estructura administrativa que trate de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la normativa de transparencia. Es verdaderamente esencial contar con una organización, sea cual sea. Lógicamente, en un ayuntamiento pequeño no vamos a pedir la creación de un puesto ad hoc en esta área, porque recibirá muy pocas preguntas, muy pocas solicitudes, y sus obligaciones de publicidad activa serán relativamente fáciles de cumplir, pero sí cierta organización, aunque sea informal, no necesariamente debe ser formal. Lógicamente, en estructuras organizativas más amplias, como puede ser una diputación o un ayuntamiento de gran población, sí requiere la existencia de una organización administrativa. ¿Por qué? Pues, ¿cuáles son, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, en nuestro trabajo diario, los problemas que detectamos que existen derivados de la falta de una organización administrativa de la transparencia dentro de cada administración? En primer lugar, porque la unidad sería, o una de sus funciones podría ser la responsable del registro y control de las solicitudes de acceso a la información que se reciban y del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, o mejor dicho, del recordatorio del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Esto es especialmente preocupante en organizaciones grandes. Esto es, nos encontramos a veces con ayuntamientos importantes, con muchísima población, y que responden a las solicitudes individualmente. Esto es, una respuesta típica es que el área de movilidad, el área de deporte, responde a la pregunta que le llega a través del registro general o de la puerta que fuere. Y su respuesta es, según los datos obrantes en el área de movilidad, la respuesta es X, o este dato no nos consta. Sin embargo, hay veces que las preguntas superan el área de competencias de un área del ayuntamiento, y esa respuesta a nosotros no nos sirve, en el sentido de que el ciudadano queda huérfano de una respuesta amplia, porque el obligado a responder y a ofrecer la información es el ayuntamiento, no el área de movilidad, por más que haya reglas internas de atribución de competencias o bien delegaciones de competencias o de firmas, que el ciudadano no tiene por qué conocer. Esto es, la respuesta correcta sería, según los datos obrantes, los archivos de este ayuntamiento, la respuesta es X. Esta
respuesta parcial deriva de la inexistencia de una unidad de coordinación, de una unidad que reciba todas las solicitudes de información y sea capaz de coordinar una respuesta que llegue de varias áreas. Por eso es importante la existencia de esta unidad y que canalice la entrada y salida de las solicitudes de acceso a la información. Igualmente, respecto al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Cada área tiene una parte de la información que una de dos, o es responsable directo de su publicación. Esto es, entiendo que la Secretaría General será la responsable de publicar la información relativa a los procesos de contratación, pero existe otra, como por ejemplo información relativa a datos económicos, que no tienen por qué estar únicamente centradas en una sola área, sino pueden estar dispersos por toda la organización del ayuntamiento. En segundo lugar, es importante contar con una estructura organizativa porque permite hacer un seguimiento y un mejor control de las relaciones con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Esto es, también nos encontramos en numerosos casos en los cuales si a nosotros recibimos una reclamación dirigida al área de movilidad, nosotros dirigimos la reclamación al área de movilidad. Y muchas veces, y por cortesía, solemos enviar un correo a la unidad de transparencia, si lo tenemos, ese correo, para que conozca la recepción. Y muchas veces nos responde diciendo la unidad de transparencia, yo no me he enterado de que el área de movilidad ha tenido una solicitud, no una reclamación. Eso demuestra que hay cierta inconexión, cierta desconexión entre una y otra área, genera problemas porque la respuesta que da el área de movilidad no cuenta con el asesoramiento debido de la unidad que al final será el órgano o la unidad especializada en la materia. En tercer lugar, porque la existencia de una unidad de información es requisito sine qua non para poder cumplir con los deberes de colaboración y de auxilio a la ciudadanía que hemos dicho que marcaba el artículo 31 de la ley andaluza. Facilita enormemente la respuesta a las preguntas contar con una unidad que previamente canalice la pregunta ya no solo al órgano que sea competente, sino al modo en el cual se tiene que realizar. Hay que tener en cuenta que los servicios de transparencia conviven con otros servicios de atención a la ciudadanía, con otros sistemas de información, incluso en áreas específicas como la tributaria tienen sistemas específicos de información. Esta falta de conexión genera muchos problemas. Problemas habituales que nos encontramos, aunque está ya fuera del área de transparencia, del área de la temática de las unidades de transparencia, problemas principales que nos encontramos con entidades locales en materia de reclamaciones principalmente, las solicitudes dirigidas por concejales y concejalas. Como ha dicho el director, desde hace poco y debido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los consejos, aunque la mayoría ya lo eran, el Consejo Andaluz, de hecho, a partir de este momento se declara, a partir de esa sentencia, se declara competente, es competente para conocer las reclamaciones, pero ese no es el problema principal que tienen los ayuntamientos. El principal problema es que existe un régimen específico de acceso a la información por parte de los concejales, con unas reglas muy concretas y con unos plazos mucho más veloces que los establecidos en la ley estatal y con un régimen jurídico bien diferenciado respecto al de transparencia, lo cual genera muchas dudas, lógicamente, a los ayuntamientos y a nosotros nos la genera desde el momento en el que hemos pasado a ser competentes, pero poco a poco pues, se irá delimitando la doctrina. También los ayuntamientos tienen problemas con los peticionarios recurrentes, que en algunos casos coinciden con la condición de concejal o concejala, de tal manera que muchos abogan por la declaración de abusivas o solicitudes repetitivas. Los términos abusivos es un concepto jurídico no solo indeterminado, sino muy resbaladizo en todos los órdenes y especialmente en el administrativo, con lo cual es peligroso inadmitir una solicitud por abusiva sin tener un fundamento bastante fuerte. Y otro de los problemas que nos encontramos es la falta de contestación por parte de los ayuntamientos, principalmente. Eso genera muchos problemas, sobre todo a la hora de los cumplimientos. A nosotros nos facilita mucho la vida, porque por regla general de acceso resolvemos la reclamación muy fácilmente. Sin embargo, a la hora de los cumplimientos, muchas veces piden cuestiones que son imposibles de cumplir, pero si el órgano no alega nada, nosotros estimamos a ciegas. Porque nosotros no solemos tener la información cuando recibimos una reclamación. La gran parte vamos casi a ciegas. Entonces, la falta de contestación, tanto al ciudadano como a nosotros, genera muchas dificultades. Respecto al cuestionario de autoevaluación, ¿sería posible cargar una página web? ¿Sí? ¿La página web del Consejo?
Mientras tanto, voy haciendo la presentación. Si bien el Consejo no tiene atribuidas funciones expresamente de evaluación del cumplimiento de la normativa de transparencia, sí tenemos entre nuestras competencias, lógicamente, velar por el cumplimiento de esta normativa, la ley estatal y la ley básica. De ahí se derivó que quisiéramos poner a disposición de todas las entidades y todos los sujetos obligados por el artículo 3 de la ley andaluza de una herramienta que permita autoevaluarse. Esto es, en el momento en el que estamos y de desarrollo de nuestras capacidades organizativas, es imposible que el Consejo haga una evaluación individualizada de todos los sujetos obligados. Estamos hablando de probablemente más de 1000 entidades. Y sin embargo, si nos podíamos permitir, mejor dicho, la elaboración de una herramienta que permitiera a los propios sujetos autoevaluarse. Esta herramienta únicamente evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en la ley estatal y en la ley andaluza. La ley andaluza amplió notablemente el catálogo previsto en los artículos 5 a 8 de la ley estatal, pero sin embargo no incluimos aquellas obligaciones de publicidad activa que la entidad pudiera haberse dotado a través de su normativa reglamentaria, que así lo prevé el artículo 17 de la ley andaluza. Tampoco valoramos aquellas obligaciones, no obligaciones, sino aquellas informaciones publicadas voluntariamente por parte de la entidad, que también ocurre. E igualmente tampoco evaluamos el cumplimiento de otras obligaciones de publicidad que establecieran normas específicas. Por ejemplo, la normativa de Hacienda estatal y local prevé obligaciones de publicidad respecto a información sobre los periodos medios de pago a proveedores. Para nosotros no es una obligación de publicidad activa y por lo tanto no la incluimos dentro de nuestro ámbito de control. Se trata de una herramienta de uso voluntario, lógicamente, y que no tiene ningún tipo de feedback por parte del Consejo. Nosotros no sabemos quién la utiliza, no tenemos ninguna capacidad ni técnica ni jurídica de control de quién se descarga el formulario y quién lo rellena. Por lo tanto, hay libertad absoluta. Tenemos un correo electrónico a disposición de cualquier sujeto obligado que nos permita recibir preguntas y nosotros las resolveremos, pero no llevamos un registro ni tenemos ni interés ni intención de realizar un control bajo cuerda del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Por otra parte, el hecho de que se obtenga una buena nota en este cuestionario tampoco quiere decir que nos impida realizar nuevas inspecciones o nuevas comprobaciones de denuncia. El resultado de la autoevaluación no es una calificación numérica. Hemos obviado esta parte en tanto en cuanto no queríamos que se crearan rankings de evaluación, especialmente porque se trata de una herramienta de autoevaluación, y ofrece distintos informes divididos por mapas de colores, organizados a través de colores, que según lógicamente con una escala previa, te permite detectar aquellas áreas que tengan una mayor o menor vulnerabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones. El cuestionario se divide en la estructura prevista por la ley, esto es del artículo 10, de la ley andaluza, de la 10-16, información institucional, organizativa, jurídica, etcétera, y cada una de ellas se divide en las distintas obligaciones, y cada uno de estos apartados se divide en obligaciones, y cada obligación se divide en 7 atributos. Si pulsamos en el apartado de evalúa tu transparencia, perdonad que me ponga de pie, porque así lo puedo yo ver. Evalúa tu transparencia. ¿Me escucháis así? ¿Sí? ¿Arriba también? No, pero tiene que ponerse en el atril porque si no, no escuchan en el Zoom. Disculpa que vaya mirando para allá. El cuestionario, hay un texto introductorio. Igualmente disponéis de unas instrucciones y el cuestionario está adaptado a las obligaciones de publicidad activa de cada sujeto obligado. Esto es, hay diferencias entre un ayuntamiento y una diputación en el catálogo de obligaciones que uno y otros disponen. No tenemos todavía todos. Actualmente, si pulsa el desplegable, por favor. Ahí. Pues ahora, actualmente disponemos del catálogo de la Administración de la Junta de Andalucía, de diputaciones provinciales, de los ayuntamientos y de algunas instituciones estatutarias. Tenemos ya desarrollado el de sociedades mercantiles, tanto autonómicas como locales, de municipios y del resto de entidades locales, entre el cual se incluirían las de Diputación,
y está en fase ahora mismo de prueba técnica. Está ya subido en modo producción y en unos días probablemente estará disponible en la página web. Si pulsamos, por ejemplo, en el de Diputaciones, seleccionamos el de Diputación, por favor. Y ahora le damos a buscar, que no veo aquí. Aquí vemos en los diferentes apartados, veis 1, 2, 3, 4 arriba, estos son los diferentes apartados en los cuales se clasifican las obligaciones de publicidad activa previstas en la ley estatal. Cada uno de estos apartados dispone de un número de obligaciones que varía según el sujeto obligado y cada una de estas obligaciones tiene 7 atributos que se pueden ir calificando con el desplegable. Si pulsamos, por ejemplo, en alguno de los desplegables, por ejemplo, en el de contenido, pues ahí se valora si se publica o no, si se publica toda, parcial, o no se publica, o simplemente no aplica al caso específico. En el caso de contenido siempre aplica. Si pasamos a otro, por ejemplo, el de accesibilidad, bueno, vale, el de actualización, me da igual, vemos que hay una calificación o las distintas posibles respuestas. Lógicamente, cada respuesta tiene una transformación numérica que al final se vuelca en una nota final que se transforma en colores, pero esa parte no se ve, digamos, ¿no? Pues bien, según el cuestionario, lógicamente, se puede ir grabando. Si veis arriba, si pulsáis hacia arriba, pone guardar, cargar cuestionario, te permite guardar un archivo en tu disco duro que después puedes recuperar para continuarlo. Inicialmente el cuestionario era secuencial, tenías que ir obligatoriamente paso 1, paso 2, paso 3, actualmente no, puedes ir saltando de un campo a otro. El resultado, pasa que no he podido cargar una prueba, el resultado son una serie de informes con mayor o menor nivel de desglose que permite ir detectando por parte de la entidad aquellas áreas o aquellos atributos o aquellas obligaciones o apartados que tienen una nota, vamos a utilizar la palabra nota, peor, de tal manera que puedas ir corrigiendo uno y otro. Lógicamente el cuestionario es largo porque son muchas las obligaciones de publicidad activa, de ahí que se pueda grabar, pero os animo a realizarlo en tanto en cuanto ofrece una visión completa e integral del cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad y sobre todo, más que el hecho de que cumpla o incumpla, que a nosotros, ya os digo, no es que nos dé igual, pero desde luego no vamos a poder revisarlo, sí os permite tener una visión muy general de cómo se está cumpliendo, en tanto en cuanto ofrece una visión tanto cuantitativa como cualitativa. Esto es, no solo si publicamos la información presupuestaria, esto es si publicamos los presupuestos, si nos permite valorar si publicamos los presupuestos con un visor que nos permita, con un formato más amigable, que un ciudadano pueda comprobar a dónde va destinado el dinero que se presupuesta. ¿De acuerdo? Pues creo que no tengo más, si mal no recuerdo. Sí, sobre la grabación ya lo he dicho. Bueno, y ya era la final. Así que nada, muchas gracias y quedo abierto de todas maneras después para cualquier pregunta. Gracias.